Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo derrotar o cómo destruir la fortaleza de la derrota. La base para la destrucción de cualquier fortaleza la encontramos en la palabra de Dios, en primer lugar en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y por el otro lado, la palabra en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12, nos recuerda que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podamos destruir, enfrentar todas las maquinaciones del diablo y permanecer firmes en medio del día del ataque, en medio del día malo. De tal manera que para poder vencer las fortalezas, en primer lugar, sea la fortaleza que sea, en primer lugar necesitamos reconocer el señorío y la salvación de Cristo en nuestras vidas, es decir, entregarle nuestras vidas al Señor Jesucristo. Y luego, en segundo lugar, necesitamos creer, atesorar y poner en práctica la palabra de Dios. La base para la destrucción de fortalezas es la palabra, porque la palabra es el escudo de la fe, es el fundamento del escudo de la fe y además es la espada del Espíritu. Principios que nos ayudan a vencer esas fortalezas es reconocer que nosotros somos lo que la Biblia dice que somos, que nosotros podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer y que nosotros tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Eso es fe. Y también entender que separados de Dios nada podemos hacer. Si vamos a vencer las fortalezas, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra propia voluntad, sino es en el poder de Dios, en la fuerza que Dios nos da a través de su Espíritu Santo y con la dirección de su palabra. Lo que la palabra de Dios nos dice, y Dios no miente en relación a la fortaleza de la derrota, en primer lugar lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 10. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que que resistamos en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso significa que usted y yo no vamos a tener ninguna derrota de ningún tipo. Podremos estar en un tiempo de aflicción, en un tiempo de adversidad, pero la palabra de Dios nos garantiza que si nos mantenemos firmes en el Señor, y nos refugiamos en Él, vamos a salir afirmados, fortalecidos, perfeccionados y establecidos en Él. Vamos a salir en victoria. Por el otro lado, la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que este pasaje nos está diciendo es que todas las cosas van a obrar para bien de nosotros, para la formación de nuestro carácter, de tal manera que ninguna derrota, nada nos va a derrotar, todo va a ser una victoria, porque todo nos va a ayudar para bien, todo nos va a ayudar para crecer, para ser fortalecidos en el carácter, para irnos formando al carácter de Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 37, la palabra de Dios nos dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: Cristo vino, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En Jeremías 29:11, la palabra de Dios dice que Dios tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y en Proverbios 4:18, la palabra de Dios nos dice que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Y en Proverbios 24:16, la palabra nos dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. En el Salmo 55, versículo 22, Dios no deja caído al justo, Él lo levantará. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, la palabra de Dios nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De tal manera que para vencer en todos estos versículos que hemos visto en la palabra de Dios el día de hoy, en ninguno habla de derrota, en todos habla de victoria, porque la vida del creyente es una vida de victoria. Podremos tener altibajos, podremos tener dificultades, podemos tener adversidades, podremos tener obstáculos, pero ninguna de esas cosas nos puede derrotar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y Él nos hace más que vencedores por medio de Cristo sobre todas las cosas. Y la palabra de Dios además nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y que Él va a llevar nuestra vida en aumento, en victoria, de día en día, como la luz, como va en aumento la luz de la aurora cada día. Así que, mis amados, lo que no debemos permitir albergar en nuestra mente pensamientos de derrota, porque la Biblia en ninguna parte de ella nos habla de derrotas, nos habla de victoria, nos habla de adversidades. El mismo Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos, porque Él ha vencido al mundo, y usted y yo estamos en Cristo. Por lo tanto, la victoria de Cristo sobre el mundo es también nuestra victoria sobre todas las cosas y sobre todas las adversidades. Recordemos que en todas las cosas somos más que vencedores en Cristo, de tal manera que nos esforcemos en la palabra de Dios, nos esforcemos en creer, atesorar y confesar la palabra de Dios en medio de toda adversidad, para podernos levantar en la victoria. Y recordemos lo que dice la palabra, que estamos siendo formados al carácter de Cristo. ¿Para qué? Una de las cosas que las pruebas y las aflicciones y las adversidades forman en nosotros es la paciencia, porque la fe, porque las promesas se reciben por la fe y la paciencia. Así que al final, como dice la palabra en el Salmo 23, versículos 4 y 5, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y tú preparas un banquete de victoria para mí delante de mis angustiadores. Y eso nos garantiza la victoria. Si estamos en Cristo Jesús, usted y yo no vamos a ser derrotados. Si estamos en Cristo Jesús, usted y yo estamos destinados a la victoria si nos mantenemos firmes en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido día, y si Dios lo permite, a mediodía nos volvemos a juntar para otra perla de la palabra. Un abrazo y bendiciones para cada uno, y nuevamente muchas gracias por conectarse.